La carta de Agustín. Me llamo Axel. Me encuentro estudiando el último semestre de la licenciatura en peritaje forense. Según los lineamientos de la universidad, tengo que cursar mis prácticas profesionales como requisito antes de terminar mis estudios. Así que mi papá me consiguió una oportunidad para realizarlas en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Un día me asignaron la tarea de limpiar los archivos. No era una actividad que me emocionara mucho, pero debía acatar la orden de mi jefe, sin importar lo aburrido de la labor. Llevaba 15 minutos clasificando las carpetas de investigación, separando los archivos importantes de los documentos sin valor, cuando tomé una carpeta que llamó mi atención. Trataba sobre el caso de Agustín y Mariana, una pareja joven en un pueblito del estado de Michoacán. La verdad es que por morbo empecé a hojear los papeles con la idea de encontrar algo que pudiera contar a mis compañeros de la escuela. Dentro de tantos papeles, una carta arrugada escrita a mano saltó a la vista. Intrigado, comencé a leer. En ella se redactaba lo siguiente: Toluca, 17 de abril del año 2019. Estoy consciente que los recientes sucesos son poco creíbles para todos. Muchos de ustedes me conocen y sé que confiarán en las palabras que a continuación les diré. Lo pasado en los últimos días es una pesadilla de la que espero despertar. Pero si no es así, confío que esta carta sirva como testimonio de inocencia y profundo dolor. Hace 5 años ya que me casé con Mariana. Fuimos novios desde la prepa. Nos amábamos mucho y como fruto de ese amor, al año de casados, nació mi hija Natalia. Compartíamos muchas cosas en común, entre ellas el gusto por viajar y conocer nuevos lugares a lo largo de la República Mexicana, lo que nos llevó a conocer muchas ciudades y pueblos. Vivimos días maravillosos que compartimos también con nuestra hija, pues claro, la hicimos partícipe de aquellas aventuras. Éramos un equipo. La semana antepasada, como era nuestra costumbre, decidimos aprovechar cualquier pretexto para planear un viaje de fin de semana y conocer algún nuevo lugar. Esta vez teníamos el pretexto perfecto, pues se acercaba mi cumpleaños número 36. Y así fue pues que mediante una aplicación donde se puede rentar casas, departamentos, habitaciones y hasta cabañas, reservamos una pequeña cabaña muy pintoresca en un pueblo llamado Pichardo, en el municipio de Tlalpujahua, en el estado de Michoacán. Nos pareció muy atractivo, ya que no se encontraba tan lejos de donde vivimos. El pueblo era sumamente pequeño y rodeado de naturaleza. Así fue que emprendimos el viaje a lo que nosotros creíamos sería un fin de semana muy relajante, alejados del bullicio de la ciudad y en contacto con la naturaleza. Al llegar al lugar, para nuestra sorpresa, se encontraba en lo alto de un cerro alejado del pequeño poblado. Era una cabaña de madera sumamente pequeña de unos 9 metros cuadrados, rodeada de árboles con preciosos paisajes. A lo lejos se veía el pueblo con su pequeña laguna. Cerca de ahí se encontraba un río y una presa abandonada. El lugar nos encantó, pues era justamente lo que esperábamos. El dueño, muy amable, nos recibió y dio indicaciones generales del lugar y de la cabaña. Por suerte, contábamos con luz eléctrica, agua caliente, una diminuta chimenea metálica acompañada de una pila de troncos. Al quedar solos, decidimos salir a caminar para conocer los alrededores. Fuimos caminando por las orillas del río hasta llegar a la presa. Natalia estaba sumamente feliz, jugando en la orilla del agua, corriendo de un lado a otro, mientras que nosotros la cuidábamos sentados en un viejo muro de piedras que alguna vez retuvo el agua de aquel río. A Mariana y a mí nos llamó mucho la atención ver en la parte baja de aquel viejo muro una serie de dibujos extraños. Pedazos de tela atados de forma peculiar, zapatos de niños, etc. A lo cual no dimos importancia, ya que estábamos pasando un fin de semana espléndido. Al atardecer, regresamos caminando a la cabaña, pues Natalia ya estaba cansada y los tres moríamos de hambre.
Una vez ahí, mi esposa preparó el atún y los sándwiches que llevábamos para comer aquel día. Después de comer estaba a punto de caer la noche y nos encontrábamos cansados por el viaje y la caminata. Decidimos recostarnos en la cama que se encontraba arriba en un tapanco y nos pusimos a ver películas que había descargado Mariana en su laptop. A mi niña no tardó en vencerle el sueño, mientras que mi esposa y yo vimos un par de películas mientras bebíamos un café caliente con unos chorritos de tequila para el frío. Al dar la medianoche, nos preparábamos ya para dormir. Desperté a Natalia para que se pusiera la pijama y se lavara los dientes, al igual que nosotros. Noté que empezó a bajar considerablemente la temperatura. De repente, mientras Mariana preparaba la cama con las cobijas que habíamos llevado, empezó a hacer un viento muy fuerte. Se escuchaba cómo se agitaban salvajemente las hojas de los árboles y el silbido del aire pasando entre las rendijas de las ventanas y los huecos de las láminas en el techo. Así duró una media hora cuando súbitamente los perros del pueblo y de los alrededores comenzaron a ladrar. Nos extrañó mucho, ya que ladraban y aullaban con insistencia y desesperación. Natalia se sentía asustada. La abrazamos y tranquilizamos para que se sintiera más segura. Prendí la chimenea y salí a encender una luz que había en el pórtico de la cabañita. Una vez afuera me percaté que había una oscuridad muy espesa. No era una noche normal. Había algo extraño en el ambiente, y la negrura que nos rodea era profunda y tenebrosa. No lograba ver nada. En aquel momento, no he de negarlo, empecé a sentir temor al igual que Mariana, pero no podíamos expresarlo, pues debíamos tranquilizar a nuestra hija. Con la luz del pórtico encendida, la chimenea, así como una serie navideña que decoraba el diminuto tapanco y el sombrío ladrar de los perros, nos acurrucamos los tres entre las sábanas para disponernos a dormir. Al cabo de una hora aproximadamente, una fuerte tormenta nos despertó. Los perros habían cesado, pero en su lugar, un extraño ruido entre las láminas del techo se comenzó a escuchar. Era como si las patas de un animal rasgaran, como si hubiese algún ave aleteando sobre nosotros. Por una extraña razón, Natalia seguía profundamente dormida, a pesar del escándalo de los truenos. La fuerte lluvia y esos ruidos raros en el techo. Mariana y yo nos volteamos a ver. No podíamos ocultar nuestra mirada de espanto. Teníamos los ojos muy abiertos, atentos a cada ruido. Luego escuchamos que aquella cosa que estaba en el techo dio un brinco al costado de la cabaña. Y empezó a caminar alrededor de ella. La luz del pórtico empezó a parpadear hasta apagarse por completo. Mi esposa comenzó a rezar cada vez más asustada, y no les puedo mentir que yo estaba igual que ella. Repentinamente, a ambos nos dio muchísimo sueño. Yo sentía los ojos pesados, no podía mantenerme más tiempo despierto, así que quedé profundamente dormido. Debo reconocer que lo que pasó después es difícil de creer, pero juro que lo viví, y no se lo desearía ni a mi peor enemigo. En medio de mi sueño sentí lo que comúnmente se le conoce como que se sube el muerto. Entre pesadillas sentía que no me podía mover, y aún no sé si fue parte de mis pesadillas o si en verdad ocurrió, pues al abrir los ojos quedé aterrado al ver sobre nosotros, colgado del techo, a una mujer, con las rodillas al revés. Tenía unas uñas largas que se afianzaban a la madera del techo. Estaba desnuda. Su cuerpo parecía como quemado o podrido, la piel pegada a los huesos, con un cuello anormalmente largo, pelo negro muy descuidado, un rostro horrible. No tenía dientes ni lengua. Su boca era como un hueco negro que producía una espeluznante risa que jamás olvidaré. Donde debería estar su nariz había solo 2 orificios como los de una serpiente, y los ojos completamente blancos, con una mirada
que me heló la sangre. Desprendía un olor putrefacto. Era como si fuera el olor de la misma muerte. Me sentía horrorizado. Mi respiración estaba alterada. Quería moverme, quería gritarle a Mariana y no podía. Sentí un miedo y desesperación indescriptibles. Así duré muchos minutos, que a mí me parecieron una eternidad, condenado a mirar aquella horrible cosa que colgaba sobre nosotros, hasta que no pude más y me desmayé. Perdí completamente la noción del tiempo. Me despertó el grito desgarrador de una mujer. Era la esposa del dueño de la cabaña. Abrí los ojos y no podía creer la escena de lo que era parte. Las cobijas, mi ropa, bañadas en sangre. Sobre mi mano derecha un cuchillo, igualmente repleto en sangre. Y al lado mío yacía Mariana, muerta, con el cuello degollado. Varios golpes, rasguños en el cuerpo y una expresión indescriptible de terror absoluto. Quedé en shock. Me levanté de un salto. La señora que había gritado salió corriendo. Entré en razón y empecé a buscar desesperadamente a mi hija. No la encontré dentro de la cabaña. Entonces salí de ahí gritando desgarradoramente su nombre sin recibir respuesta. Corrí al monte buscando a mi hija. Estaba perturbado, enloquecido. No sentí cuánto tiempo estuve corriendo descalzo en aquel cerro, hasta que no pude más. Caí de rodillas. Y al igual que aquella presa rota que no puede contener más el cauce del río, yo no pude más. Dejé correr mis lágrimas, hasta que mis ojos quedaron vacíos. No paré de llorar, hasta regresar a aquella maldita cabaña. Al acercarme, pude ver que había un par de patrullas en el lugar, y también vi al dueño de la cabaña y a su esposa alterados hablando con los oficiales, quienes al verme, inmediatamente me derribaron al suelo y me esposaron. Mientras entre golpes e insultos me preguntaban qué había hecho, yo solo podía gritar entre llantos y sollozos el nombre de mi hija y de mi esposa. Oh, Dios mío. Unos días después, supe que encontraron el cuerpo de mi hija ya sin vida, tirado bajo aquel viejo muro de piedra, donde días antes habíamos visto aquellos inusuales dibujos. Fue así que se me culpó del asesinato de mi esposa y de mi propia hija. Yo solo pude relatar lo que nos había ocurrido, y soy consciente que si no lo hubiese vivido, a mí también me parecería una locura. Hoy, completamente vacío y destrozado, escribo esta carta para todo aquel que aún confíe en el valor de la palabra de un hombre bueno, y sepa que hay más cosas entre el cielo y la tierra que las que sueña nuestra filosofía. Como testimonio de ello, un hombre que vivió las cosas más tristes y oscuras al ver aniquilada a su familia por los que muchos podrían llamar una bruja. Compartí esta carta a algunos conocidos y familia. Algunos dicen que tal vez sea cierto. Algunos otros aseguran que se inventó esta historia para evadir la justicia y no hacerse responsable de sus actos. Yo les puedo decir que la vida es un misterio, una eterna intriga. Lo que sabemos es una gota y lo que ignoramos es un océano. ¿Y tú? ¿Tú qué crees? Esta historia fue enviada por nuestro amigo Sergio Rodríguez Cabrera. A él le damos el crédito de esta magnífica historia de terror. Gracias, Sergio.